Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Está con nosotros Gabriela Saralegui, que es representante de DOT en Chile y, bueno, se está encargando de todo lo que es la parte del desarrollo y el soporte de nuestros hoteles allá. Y vamos a estar dando un webinar que para nosotros es muy interesante, que se trata de cómo fijar el pricing de mi hotel. No es un webinar de revenue management, más allá de que el pricing es una parte fundamental del revenue management. Es una charla en parte estratégica, en parte teórica, pero por último va a ser muy práctica porque vamos a ver tanto herramientas concretas de pricing, así como también estrategia de pricing aplicada a un caso concreto de un hotel perteneciente a la cadena DOT de la marca Deco Collection, que es una marca de hoteles boutique en entornos urbanos. Así que ahí les pido un favor si me confirman si me escuchan, si me puede decir alguien si se me está escuchando bien, así confirmo perfecto, ahí me dice perfecto, bueno, bárbaro. Entonces le doy para adelante. Así como les dije, vamos a arrancar por algo teórico, después vamos a pasar a una parte más aplicada a la hotelería y después vamos a pasar ya en concreto a herramientas y a un caso práctico. Así que creo que la charla de hoy va a ser muy interesante, así que como está la parte práctica al final, les digo que se queden, pues les va a servir mucho todo esto y los incentivo a ponerlo en práctica y a quedarse. Así que bueno, como les comenté antes, los presentadores de esta charla vamos a ser dos. Somos Gabriela Saralegui, representante de DOT Franchise Platform allá en Chile, está basada en Santiago, y después voy a estar dando la charla yo, que soy Iñaki González Arnejo, soy CEO de DOT Hotels. Hoy DOT Hotels cuenta con presencia ya en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú y en México, y contamos con representantes en cada uno de esos países, y obviamente tenemos una base operativa que está en Estados Unidos, también en Colombia y también en Argentina. Así que estamos creciendo a nivel regional y algo bueno de esto del pricing que vamos a hablar hoy es que nosotros tenemos muchos casos testigos, muchos casos de prueba. No es que solamente hablamos de la teoría, sino que al mismo tiempo también hablamos desde la práctica de lo que le pasa a los distintos hoteles, que nuestro tipo de hoteles afiliados a la cadena son hoteles medianos y pequeños que son operados por sus propios dueños. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de introducción teórica al pricing y al valor. Tuve que desempolvar algunos libros míos de economía o de introducción a la economía allá de hace ya más de 20 y pico de años en la universidad y me puse a fijar un poco cómo se fijaban los precios o cómo era la forma en que se formaban estos precios. Y disculpen, ahí nos pregunta si después no se me da esto grabado. Sí, vamos a mandar esto grabado y también nos pueden pedir la presentación y se la podemos pasar sin ningún tipo de problema. Al mismo tiempo, también, como está ahí Gabriela, los invitamos a ver todos nuestros webinars, todos nuestros videos en el canal de YouTube de Dot Franchise Platform, que es donde colgamos todos nuestros webinars, todas estas charlas, todos nuestros seminarios. Así que bueno, desempolvando un poco de los libros, encontramos dos claras formas o dos teorías muy contrapuestas de formar precios. Una es la teoría del valor del trabajo y la otra es la teoría del valor subjetivo. Es decir, una es más marxista o más comunista, se podría decir, y otra es más liberal. Así que vamos a entrar primero en lo que es la teoría del valor del trabajo. La teoría del valor del trabajo surge claramente es algo que nace con Marx, básicamente, y él lo que nos comentaba era que los precios de los productos o de los servicios, pero principalmente los productos, estamos hablando de la revolución industrial en ese momento, se formaban por lo que costaban las mercaderías más el valor del trabajo. Y en definitiva, había la diferencia entre eso y
y el precio que finalmente se le cobraba al consumidor era la ganancia del empresario explotador, como lo ponía Marx en su momento. Es decir, que en definitiva las cosas valían por el esfuerzo del trabajo y por el valor natural de la materia prima. Es decir, que eso vendría a ser un poco lo que Marx expresaba de cómo se formaban los precios. Es decir, ¿cuánto vale desarrollar un sistema, por ejemplo, de reservas? Bueno, vale las computadoras que tengo que tener, sumado el valor de los programadores, el sueldo de los programadores y las horas que necesitan para programar ese producto, más un porcentual de ganancia que el dueño de la empresa de sistemas le quiere poner. Entonces, esa es una teoría que tiene que ver con el valor del trabajo, yo le digo con los costos. Y después hay una teoría subjetiva del valor, que la teoría subjetiva del valor, que es más liberal, viene de la escuela austríaca de economía, habla de que la teoría subjetiva del valor sostiene que las cosas valen en función de la utilidad que le brindan al consumidor, no en función de cuánto le costó al empresario o a la fábrica producirlo, sino que cuál es el valor que yo le doy, y en función del valor que yo le doy es lo que vale. Esta teoría se basa en la utilidad y en la escasez de los bienes y surge del siglo XIX y es enunciada por los economistas clásicos que se basan en el análisis de la utilidad marginal, también llamados marginalistas. Así que, puntualmente, como para contraponer estas dos ideas, les comento un caso que me pasó a mí, que tiene que ver con esto hace unos 5 años. Nosotros tenemos una empresa teníamos una empresa de soporte de sistemas que nos desarrollaba todo lo que es el sistema PMS, el sistema de reservas, etc. Y en su momento, las reservas que llegaban de Booking, de Expedia, de Despegar o de agencias de viajes, llegaban al email. Nosotros teníamos que agarrar esas reservas y cargarlas manualmente en el sistema. Entonces empezamos a trabajar en una conexión que las reservas de Booking y de todos estos canales se cargasen en el sistema, y aparte que el sistema también hiciera push de la información de tarifa y de disponibilidad de habitaciones. En función de eso, yo le pedí una cotización a esta empresa. Y esta empresa me mandó una cotización que decía, bueno, en realidad para nosotros es muy fácil desarrollarlo, me lo dijo telefónicamente, eso no me lo puso en la propuesta, y van a ser tantas horas hombre de programadores, más esto, más lo otro, el valor X. Entonces yo le dije, che, es muy barato. Y él me dice, bueno, es el tiempo que a mí me ocupa. Respuesta de la teoría del trabajo, del valor del trabajo. Me dio una respuesta a él. Y yo le digo, le di una respuesta que no me convenía a mí. Le digo, mira, la realidad te digo algo. Estás haciendo el pricing mal de tus servicios, porque vos estás subestimando el valor que esto me genera a mí. Yo por esto estaba dispuesto a pagar mucho más por lo que vos me estás cobrando. ¿Por qué? Porque el hecho de que vos hagas esta conexión en 2 vías con todos estos sistemas me está ahorrando a mí un montón de tiempo de carga de reservas, un montón de tiempo de gente que está abocada a hacer una tarea que es de data entry, que podría estar abocada a hacer una tarea de más valor agregado. Y en definitiva, el ahorro que me genera a mí, supongamos, es un ahorro anual de $200.000, supongamos, y vos me estás cobrando por esto 1.000. Yo hubiese estado dispuesto hasta pagarte hasta 20.000. Entonces, ahí ven una clara expresión, un claro ejemplo de estas dos diferencias entre la teoría del valor del trabajo y la teoría subjetiva del valor, que las cosas valen en función de la percepción del valor que le da cada consumidor. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de eso, y muchas veces pasa esto, de que una Coca-Cola en el supermercado tiene un valor distinto que una Coca-Cola en un bar de esquí, en la playa, en la montaña, porque en definitiva, no solamente por los costos logísticos que implica llevarla, sino por el valor que uno le otorga poder tomarse una Coca-Cola en un lugar
que no hay mucha oferta de cosas. Lo mismo que para esta persona que está en el medio del desierto, esta Coca-Cola seguramente está dispuesto a pagar mucho más que por una Coca-Cola en el medio de la plaza con un montón de restaurantes o kioscos o drugstores a la vuelta. Entonces, lo mismo que el arte. El arte es claramente un ejemplo que explica la teoría subjetiva del valor. Un Picasso probablemente lleve el mismo tiempo y los mismos materiales de trabajo que por ahí me puede llevar a mí pintar un cuadro o una obra de arte. Y la realidad es que el valor del Picasso es millones y millones de dólares, de este que es el Guernica, como bien dice Ricardo Elizabeth, vale mucho más que lo que yo pueda hacer, por más de que yo trabaje más tiempo. Entonces, en definitiva, ahí vemos un claro ejemplo que entre el Guernica de Picasso y Diego Herrero, que para mí, si me lo dicen a mí, me gusta más lo que hace mi amigo Diego Herrero, que es, aparte de ser empresario, en sus tiempos libres le gusta dedicarse a pintar y es artista. Justamente acá está mostrando una obra que se llama Blue Hashtags. En definitiva, claramente el valor percibido por lo de Diego es muy distinto al valor percibido por el Guernica, o el que el común de la gente le otorga a una cosa y a la otra, sin desmerecer a uno o al otro. Pero en definitiva, no siempre el valor del trabajo más el valor de los materiales es lo que forma el pricing, sino que tiene que ver también con el valor percibido de los consumidores. Así que con esto llegamos un poco a la teoría o a los distintos métodos de fijación de precio. Hay métodos claramente que están basados en el costo, que se fija el precio a partir del costo sumando un margen de beneficio. Esto es lo que hizo la empresa de sistemas con nosotros. Es decir, calcula su costo de producirlo y le aplica un margen de ganancia determinado. La otra está basada en la demanda, es decir, que se analiza el consumidor y se fija un precio según el valor que éste le da al producto. Y claramente lo podemos ver esto en el Mundial de Fútbol o la Copa del Mundo de 2014 en Brasil. Un hotel en Río de Janeiro que la primera semana del Mundial cobraba $1.000 la noche, hotel 3 estrellas, está cobrando hoy $33. Entonces, claramente, ese hotel usa las mismas sábanas, los mismos amenities, los mismos recepcionistas, el servicio es el mismo, el producto es el mismo, nada más que lo que el consumidor en un determinado momento le agrega valor a ese producto y está dispuesto a pagar es mayor que en otros momentos. Entonces, ese es un segundo método de fijación. Y el tercero tiene que ver con la competencia, es decir, que obviamente no en todos los mercados, sobre todo los mercados que están más, ¿cómo se llama?, dispersos o más, no me sale la palabra justamente ahora, pero que hay muchos competidores. En definitiva, hay un método que se basa en la competencia, que tiene que ver que yo fijo mis precios en función de cómo los fijan los precios de los competidores. Los tres métodos están bien en algún punto, porque en cierta forma, si yo me baso solamente en la demanda, podría haber momentos en que esa demanda, el precio fijado por la demanda, sea menor que mis costos. O sea, que no me convenga vender. Caso que pasó ahora con el petróleo hace unos meses, que el valor del petróleo el precio del petróleo era menor al costo de extracción, más la mano de obra, más todo de poder extraerlo y producirlo y refinarlo. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, tenemos que tener estas tres variables en concreto para ver dónde o cuál elijo en determinados momentos. Pero son tres aspectos o tres metodologías súper importantes y va a depender también del producto que yo tenga. Es decir, si yo tengo un producto muy distinto, muy diferencial, un producto único en un destino, un producto que no hay ningún competidor, que ni en servicio, que ni en ubicación, que ni en infraestructura, que ni en posicionamiento se me acerque, yo voy a poder, estoy en definitiva agregando un valor distinto. Así que ahí hay que elegir algún método y no hay que casarse con uno o con el otro, sino que hay que ir entendiendo cómo
cómo viene la demanda, cómo son mis competidores, en qué mercado estoy para ir fijando los precios. Así que es un poco de introducción teórica. Este es el ejemplo de las manzanas. A medida que yo me diferencie más, voy a poder expresar o hacer entender a mis consumidores más el valor. Y es súper importante eso. Ninguno de los tres métodos está mal, pero hay que entender que hay en determinados momentos que algún método prevalece sobre el otro. Y muchas veces, acá lo vemos claramente, que branding is everything. En definitiva, el hecho de muchas veces de estamos dispuestos como consumidores, ya sea por la parte emocional de nuestro cerebro, a pagar por un mismo producto, un producto muy similar, casi o más del doble de lo que vale un producto en forma estandarizada, solo el hecho porque lleve un logo o porque o porque nos identificamos con la forma de vida de esa marca o porque nos gusta ir a comprar ahí o porque el servicio que dan ahí es muy bueno. Entonces, en definitiva, no todos son commodities y hay que tener en cuenta esto de diferenciación. Justamente Ricardo Elizabe, que lo veo acá que fue el que me señaló el nombre de la obra de arte, que es el Guernica. En definitiva, él es uno de nuestros hoteles afiliados. Tiene un muy lindo hotel en la Patagonia Argentina, en Puerto Madryn, en un lugar de ballenas, de playa, de naturaleza, de mundo marino. Una fauna muy diversa también. Y él tiene un hotel que se llama Territorio, que claramente tiene un diferencial. Y muchas veces tenemos estas discusiones sanas con él acerca de la fijación de precios. Obviamente, como todo dueño, siempre trata de marcar el valor, agregado. Hay momentos en que ese valor agregado lo vamos a poder hacer valer, hay momentos en que no lo vamos a poder hacer valer tanto. Pero es importante entender estos tres métodos de fijación que nos ayudan a entender en qué momentos aplicarlos o no. Y ahora después lo vamos a ver con casos prácticos. Así que bueno, un poco queríamos hacer esta introducción sobre el precio y el valor y estas metodologías de costo, esta metodología de demanda y esta metodología de competencia, porque creemos que es importante para todo lo que viene después en la charla de ahora. Así que le doy el pase a Gaby Egui, que nos va a comentar un poco más de cómo es el pricing y el valor en los hoteles en general. Gracias, Iñaki. Bueno, quiero partir, ¿cierto? Agradeciendo la participación, diciéndole, bueno, a todos buenos días y que espero que estén muy bien y que esperamos de que el contenido que vamos a presentar les sirva. Lo hemos preparado con mucho cariño, obviamente, y bueno, agradezco también la introducción de Iñaki que nos puso en un contexto más económico, más macroeconómico, ¿cierto? Sobre qué es el valor, qué es el precio y cómo nosotros hacemos esta fijación y cómo nosotros llevamos esto a nuestros hoteles. De qué manera podemos traducir esta parte que es como más técnica a una experiencia. Porque finalmente nosotros cuando reservamos un hotel, ¿cierto? Tenemos ciertas, buscamos ciertas cosas que nos hagan match, por decir así. Entonces, en primer lugar, siempre cuando yo voy a reservar un hotel, siempre me fijo, esto es como una estructura de toma de decisiones, el cerebro automáticamente hace esta relación. Primero, necesito buscar relación precio-calidad, ¿cierto? La ubicación, ¿dónde va a estar ubicado mi hotel? El hotel que quiero reservar. Va a ser un hotel que quiero, no sé, que esté en el centro, quiero que esté en la playa, que esté alejado de todo el mundo, o quiero que esté en un centro urbano donde pueda tener acceso a todo. Entonces, ese es uno de los factores. Y ahí tiene que ver la relación precio-calidad. Ok, yo voy a reservar este hotel por este precio, ok, voy a requerir ciertos servicios o que tenga ciertas instalaciones o una cierta calidad para que yo pueda invertir ese dinero en este hotel. Muchas veces también uno cuando hace reservas se fija si el hotel tiene estacionamiento o tiene, por ejemplo, si tiene restaurante eh, o algunos otros servicios complementarios que me puedan ayudar a mí en caso, por ejemplo, que sea un turista o un corporativo, que tenga buena conexión de Wi-Fi, etcétera. Y por último, siempre nosotros fijamos o revisamos los comentarios
de la gente, porque eso llega como a ser el cierre de todo lo que nosotros vemos en teoría, ¿cierto? Lo que nos muestra el hotel versus la experiencia, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la experiencia para esto? Porque nos confirma efectivamente que la decisión que estamos tomando es buena. Entonces, ese es como el círculo que hace el cerebro cuando uno va a tomar una decisión. Y bueno, yendo con esto, existen diferentes motivos de compra. Acá tenemos una gráfica donde claramente el precio, ¿cierto?, es un factor importante a la hora de tomar una decisión, pero no hay que dejar de lado de que existen también otros factores que influyen en nuestra toma de decisiones. Y no necesariamente son todos racionales. Racionales me refiero a la ubicación, como hablamos en un momento, el precio, instalaciones, servicios, que son cosas más estáticas que no dependen de nuestro control. Hay, por otro lado, factores emocionales que nos ayudan a conectar, ¿cierto?, con este servicio o este producto que nosotros queremos adquirir, donde acá entra en juego algo muy subjetivo que es lo que yo percibo de lo que voy a comprar. Hay una teoría que se llama Buying Motives, que es los motivos de compra, en los cuales existen diferentes factores que siempre están en relación cuando uno va a tomar una decisión de compra. Uno, el primero es el riesgo o el costo que yo voy a asumir, ¿cierto?, cuando voy a comprar algo o un servicio o qué sé yo, una taza de café, y el beneficio. Siempre hago este juego. ¿Cuál va a ser el riesgo versus el beneficio que voy a percibir? O sea, por ejemplo, si voy a reservar este hotel, ok, voy a pagar $100 por este hotel, ¿me dará la comodidad que yo estoy esperando? ¿Me sentiré acogida? ¿Me atenderán bien? Entonces, de esa manera yo voy tomando la decisión para finalmente, digamos, reservar un hotel o comprar cualquier tipo de producto, porque esto aplica a todo. Ya sea que uno se vaya a comprar, no sé, una guitarra o se vaya a comprar un café, siempre conjuga esto, ok. Voy a pagar un Starbucks que me sale casi 5 o 10 dólares, qué sé yo, una taza de café, versus en otro local que quizás tiene una diferenciación distinta, ofrece un servicio más personalizado, etcétera. Claro, me guío por la marca, me guío por el servicio. Esos son los componentes que influyen en la compra, cuando yo voy a tomar una decisión. Acá queríamos hacer una pequeña encuesta para que todos participen y nos den su opinión. Que esto es un caso real. Es de un hotel que publica su alojamiento digamos, en distintos portales con estas fotos. Y esto también es como para un poco unir el contenido que estábamos presentando antes. En base a lo que yo veo o lo que percibo de este hotel, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por este hotel? Viendo las fotos, ¿cierto? El desayuno. Ahí ustedes pueden ir votando en esta pequeña encuesta, porque eso es súper importante y es también un ejercicio que nosotros debiéramos hacer viendo nuestro propio hotel. Ok, si yo me pongo desde el lado del cliente y veo la página de mi hotel, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? Solamente por lo que estoy viendo, y es un ejercicio como muy burdo, pero es muy efectivo y sirve mucho. Ya terminamos con las votaciones para partir a la Ñaki. Ahí está. Si ustedes se fijan, ¿cierto? En la votación, más del 58% de la gente, o hay un 62% de las personas no, sí, solamente 7 sobre 109 votaron menos de 100 y solamente 7 más de 100. Claro. Entonces, claramente, ahí lo que nosotros podemos ver es que ustedes no pagarían más de $100 por ese hotel, ¿cierto? Cuando la realidad es que este hotel, su tarifa pública es de $114. Entonces, claramente, acá yo veo, ¿cierto?, de que no hay una preocupación, ¿cierto?, por transmitir el valor, la comodidad, el servicio, lo que yo quiera, ¿cierto?, dar a conocer a mis clientes para que yo pueda conectar y que este cliente diga, sí, yo estoy dispuesto a pagar esta tarifa por este hotel. Claramente acá puede haber una muy buena estrategia de pricing de por medio,
o una súper buena estrategia de ventas por detrás, ¿cierto? Con un equipo de ventas formado, como les digo, con unas proyecciones fantásticas, con mucha estadística, pero si yo no veo estos detalles, que es de cara al cliente, precisamente puedo perder mucha clientela y puedo perder mucha venta. Entonces es muy importante siempre hacer este ejercicio. Como les decía, hay una, como habla explicada Iñaki, hay una forma de fijar precios que pueden ser relacionadas por los costos, que a mí me significa la implementación de mi hotel, que yo necesito, no sé, cobrar cierta tarifa para cubrir mi costo operativo, mi costo operacional, y de ahí pueda seguir funcionando. Pero también tenemos que considerar de que existe una tarifa, como les decía, más emocional, que tiene que ver con la experiencia que yo estoy ofreciendo. Y esto es muy importante a la hora de fijar precios, como les decía, porque hay muchas veces que el hotel quiere cobrar una cierta cantidad de dinero porque les sirve cobrarlo, pero como ustedes bien dijeron, ustedes están dispuestos a pagar mucho menos por ese hotel. Entonces probablemente en el destino van a elegir uno que la relación precio-calidad o este riesgo versus el beneficio sea mucho menor para ustedes y que ese dinero que ustedes van a invertir efectivamente traiga el beneficio que ustedes quieren. Y ese es el ejercicio que hacen todos los clientes, todos nosotros como clientes al momento de reservar. Vamos a hablar un poco de un concepto que lo instituyó Simon Sinek, que no sé si lo conocen, es una persona que se dedica a hacer muchos webinars y hace muchos trainings, hace de estas charlas TED Talks en YouTube. Y tiene muchos conceptos relacionados a la venta, ¿cierto? De cómo nosotros vendemos o cómo históricamente, ¿cierto? Se nos ha enseñado a vender. Y él desarrolló esta idea que habla de estos tres círculos que están siempre presentes al momento de, digamos, en toda la vida. Uno es el por qué yo hago lo que hago, ¿cierto? Que es el what, el círculo más grande, que finalmente todos saben lo que venden. O sea, por ejemplo, en un hotel, yo vendo habitaciones, todo el mundo sabe lo que se vende, digamos, yo vendo un servicio, vendo un restaurante, vendo platos, qué sé yo. Esas son como las cosas que yo sé que vendo y todo el mundo está de acuerdo, ¿cierto?, con que yo vendo este producto. En la otra esfera sabemos o hablamos del how o de el cómo lo hacemos. Nosotros elaboramos, por ejemplo, nuestros productos con la mejor calidad del mercado, nosotros compramos las mejores telas para hacer la mejor ropa, etcétera. Pero aquí es donde está el diferencial en cuanto a cuántas personas de las que venden saben realmente por qué lo hacen, por qué esa empresa se dedicó o por qué, por ejemplo, un empresario dedicó su vida a la hotelería. ¿Por qué yo puse este hotel en cierto destino y no en otro? ¿Por qué yo estoy, digamos, por qué hago lo que hago? ¿Por qué, digamos, cuál es el corazón o la razón o el sentido que yo tengo para crear este producto o este servicio? Y aquí es donde la gran mayoría de las personas que están ligadas a las ventas se caen, porque no sabemos por qué hacemos las cosas. Y precisamente el entender el por qué yo hago es lo que a mí, como cliente, hace que yo genere esta conexión emocional con la empresa y finalmente termine comprando. Porque los clientes no compran productos, los clientes compran marca, los clientes compran estatus, los clientes compran confort. Son conceptos que son más subjetivos, más que digamos, el producto porque sí. Porque hay gente que compra iPhone y gente que compra, no sé, Huawei u otras marcas de celular. Porque hay gente que compra una marca Sony o otra que compra eh, otro tipo de producto, o Samsung. Esa es la diferenciación que las grandes empresas han entendido y lo saben hacer. Acá, por ejemplo, vemos volviendo al ejemplo de Apple, de cómo Apple es que vende sus productos. Ellos siempre parten desde la emotividad, desde el why. Ellos creen que en todo lo que hacen, creemos en el cambio del status quo. Ese es su lema. Ellos creen que en pensar diferente. Esa es la forma en la que ellos hacen lo que hacen. ¿Ya?
La manera, dice, en la que cambiamos el status quo es haciendo productos muy bien diseñados y fáciles de usar. Sencillamente hacemos computadores geniales. Entonces, parten de una idea central que está más conectada, ¿cierto?, con el centro, con el corazón del negocio, que lo transmito a mis consumidores a través de productos bien diseñados, ¿cierto? Y el what finalmente es el computador, el teléfono, etcétera. Entonces, Sí, cuando tú ahí, compras el concepto, vas a comprar el producto. Gaby, ahí está bueno, muy bueno este ejemplo que traes, porque en definitiva todo esto que está acá se traslada al pricing, ¿no? Por algo una, una computadora Mac o un iPhone cuesta bastante más que sus productos competidores y sus seguidores están dispuestos a pagar mucho más que un producto estándar o normal. Así que claramente es una forma de que con este why se puede trasladar al precio. Si uno en la hotelería claramente contar estas historias o este propósito, como decía Frankie, suman. Y es algo que nosotros como cadena tenemos como desafío y tenemos que seguir aprendiendo, sobre todo de cada uno de los productos. Supongamos la historia que tiene cada hotel para contar, la historia que, por ejemplo, que está en Hotel Territorio, que contaba que es de por qué está hecho como está hecho, por qué tiene ese aluminio, porque la parte de aluminio de ese hotel está hecha porque hay una fábrica de aluminio única en Argentina que es Aluar, que está en Puerto Madryn, o por qué, por ejemplo, no sé, en otro hotel, me imagino, Puerto Bemberg en Misiones, cerca de Iguazú, por qué es que la historia de los Bemberg en Argentina, cuál es la historia de ese lugar, cuál es la historia de la yerba mate. O sea, cuando empezamos a encontrar el propósito, si ese propósito está contado en forma de historia, y está contado en forma que agrega valor agregado, la gente está dispuesta a ir a ese tipo de lugares. De hecho, solo para que sepan, nosotros en un hotel teníamos un hotel que cuando vino Federer a la Argentina, se alojó en una habitación que era la habitación presidencial. Y en esa habitación presidencial lográbamos cobrarla casi 6 veces más que una habitación estándar, aparte de ser más grande y de de todos los watts, que vendría a ser los metros cuadrados, los amenities, etcétera, la habitación o la vista, que vendría a ser más bien el producto, era la habitación Federer, y la habitación Federer del tenista, por lo menos que a mí me gusta mucho el tenis, agrega valor, y se vendía diciéndole solamente en esa cama durmió Federer cuando vino. Entonces, en definitiva, contar ese tipo de historias son cosas que agregan valor. Entonces hay que encontrar ese propósito y si no, cobraremos el precio que cobra el mercado con el WOT. O sea, a medida que perdemos esa diferenciación, entraremos en el WOT. Entonces, es importante, y nosotros tenemos un desafío desde DOT, y mucho camino todavía por recorrer, que con cada uno de nuestros franquiciados u hoteles y trabajar con los propietarios para tratar de fomentar esta historia y contar esta historia del valor agregado del cliente, ¿no? O sea, de algo que el cliente le sirva, no solamente contar la historia del abuelo o de la abuela, sino que en cierta forma contar algo que le persiga valor al cliente. Así que bueno, disculpa la interrupción, Gaby, pero me parecía interesante acotar. No, tranquilo. Sí, para eso estamos, para ir complementando con ejemplos, con experiencias también que nos han pasado. Y yo creo que, no sé, a mí una de las experiencias que recuerdo ahora es la visita a un museo. Que uno podría decir, un museo no tiene mucho, digamos, como mucha gracia de ir a visitar. Bueno, a mí me encantan los museos, pero esta es otra cosa. Uno cuando va a un museo, por lo general, uno mira, las cosas que hay en el museo y listo. Pero en este museo donde yo fui, de partida nos hicieron un recibimiento muy grato, la gente estaba vestida con el traje de la época, etcétera. O sea, nos contaron toda la historia personificada de la historia del museo, ¿cierto? Voy a decir la marca, era de la cerveza Heineken en Ámsterdam, donde nos contaron toda la historia de dónde nació, de la persona que
que se le ocurrió la idea, después, mucho no me acuerdo de la historia, lo único que me acuerdo era que estaba encantada con la forma en la que ellos presentaron, como con tanta emoción y con tanta pasión, su producto, que finalmente, obviamente después te llevan como a un barcito a probar la cerveza, etcétera, y uno se va, pero después cargado de souvenirs y un montón de cosas. Entonces, claro, ellos durante gran parte del tour se dedican precisamente a que uno se vaya como nutriendo de la historia de ellos y que vaya siendo parte de, precisamente para que puedan comprar su souvenir o incluso su cerveza. Y que después, en la memoria emotiva, cuando tú estés en otro lugar, te muestran, no sé, la carta de cerveza, te dicen, no, yo quiero elegir esa porque yo me acuerdo de tal experiencia que tuve. Entonces, eso es finalmente lo que hace cuando uno transmite el valor a través digamos, de la marca o de lo que quiere transmitir. Por eso les decía, es importante hacerlo en todas las plataformas y que el contenido que yo estoy presentando a este cliente sea súper coherente, ¿ya? Porque eso también va a hacer que las personas no vayan percibiendo el riesgo a cada momento. Nosotros como seres humanos siempre estamos viendo el riesgo más que el beneficio de qué es lo que me va a pasar si reservo acá, qué me va a pasar si tomo una decisión que de repente no es la correcta. Entonces, mientras más tranquilo esté uno, va a hacer que esta compra fluya de manera más natural. Ahora, volviendo a la parte más de hotelera. Por eso mismo que hablamos de por qué es arriesgado centrarse solo en los precios cuando voy a hacer la estrategia de un hotel, la estrategia tarifaria. Porque si bien, claro, el precio me va a servir para fijar mi rentabilidad, ¿cierto? Para hacer mis proyecciones, etcétera, puede que yo esté perdiendo el foco o esté viendo un aspecto o uno de los varios aspectos que implican la fijación de precios. Entonces, por una parte, la propuesta de valor que yo quiero transmitir puede que se pierda, por ejemplo, al hacer excesivos descuentos. Eso también genera, ¿cierto?, en la gente de que cuando tú quieras subir el valor de tu tarifa, la gente no lo va a percibir como, no, pues yo siempre lo reservé a 40.000 pesos, o perdón, en el caso chileno, siempre reservé a $50 y ahora resulta que subiste a 150 tu valor, no tengo por qué pagarlo, no entiendo la razón por la que debería pagar más por el mismo producto que yo consumí a un mismo precio siempre, a $40, $50. Entonces, ahí quizás todo el trabajo que yo construyo de construcción de marca, de construcción de contenido y de propuesta, puede que se caiga al tener digamos, un tipo de ofertones a cada rato con precios muy bajos. Lo otro que puede arriesgar es la inestabilidad financiera de mi hotel, precisamente por eso, porque probablemente si yo apunto siempre a la competencia por precios y de estar siempre como el más barato, probablemente eso a largo plazo va a hacer de que yo no pueda justificar mis ingresos o que no tenga quizás el dinero suficiente para poder pagar, por ejemplo, un staff de recepcionistas o de camareras, etcétera. Y eso eventualmente puede perjudicar mi servicio o la calidad de mi servicio. Entonces, puede ser como decía, puede perjudicar en el largo plazo cualquier decisión extrema que yo tome con la fijación de precios cuando tienden a ir a la baja. Ahora, tenemos diferentes formas de optimizar la estrategia que están relacionadas con en función del consumidor, que es lo que habíamos hablado hace un momento. Siempre es importante, y era un lema que nosotros teníamos en Booking cuando yo trabajaba hace muchos años, que era que el cliente, como poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Esa era como gran parte de la visión, ¿cierto? Y visión que ellos tenían, donde todo giraba en torno a este cliente. Entonces, también esto se puede transmitir a un hotel o a algún tipo de otro tipo de servicio, un restaurante, de que el centro, ¿cierto? O que el rey de mi casa, ¿cierto? Sea el cliente. De hecho, hoy día en la mañana estaba leyendo una frase que decía que, por ejemplo, en las empresas no existen jefes así como el jefe, el manager, etcétera. No existen los jefes, digamos, de las personas, sino que el único jefe es el cliente. Porque si el cliente decide
no pagar o no consumir tu producto o tu servicio, él está tomando la decisión de que tú puedas despedir gente o que tengas que cerrar. Entonces, por eso es tan importante. Y yo sé que desde la hotelería muchas veces decimos, sí, pero es que los clientes a veces son complicados, etcétera. Hay de todo, como en todas las industrias y en todo el comercio en general, y también como personas hay en el mundo, todos somos diferentes y tenemos que tratar de ser lo más claros posibles, como les decía, en el valor y el mensaje que queremos transmitir a ese cliente para atraer precisamente al cliente que nosotros queremos. ¿Ya? En segundo lugar, en cuanto a los incentivos, es súper importante fidelizar a los clientes o tener diferentes estrategias de fidelización, pero que sean efectivas. Muchas veces, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, estamos inscritos en algún programa de puntos, ya sea del banco, de la línea aérea, etcétera, y por lo general es muy difícil que yo eventualmente pueda canjear porque existen muchas restricciones, que solamente para cierta tarifa puedo canjear por ejemplo, mi estadía o el vuelo. Entonces, si yo soy un cliente nuevo y me ofrecen la posibilidad de juntar puntos para poder canjearlo en una fecha que es súper improbable que no, eh, quizás es probable que no ocupe el incentivo, probablemente no vuelva a reservar más o no vuelva a comprar más en ese local, precisamente porque no me fidelizó, no logró conectar con lo que yo realmente estaba buscando. Y eso es súper importante cuando uno tiene una cartera de clientes que ya ha ido, no sé, pues con el tiempo ha ido sumando, y puedes ir haciendo campañas para que ese cliente vuelva a ti, pero con cosas reales, tangibles, que sean simples y que sean específicas para este cliente, que si se quedó conmigo una vez, probablemente yo tengo historial de lo que consumió, de las cosas que hizo o cuál fue el motivo de su viaje. Entonces, desde ahí yo ya puedo, en su próxima estadía, empezar a ofrecerle cosas más específicas a lo que él necesita. Y desde ahí ya se va creando una alianza quizás más emocional o una conexión más emocional con este cliente y siempre va a ser el que te va a preferir. Lo mismo que hablamos hace un momento y lo que me he centrado en casi toda mi presentación es que la calidad sea la propuesta de venta y que, como les decía, la experiencia y la conexión emocional, ¿cierto?, sea la propuesta de venta. De que, como les decía, la gente compra conceptos, compra ideas más que cosas. Y si uno llega a comprar una cosa, probablemente en el inconsciente viene con una idea detrás. O sea, ninguna decisión es al azar. Todas las cosas tienen un propósito y por lo general la gente cuando compra o adquiere productos o servicios siempre van de la mano de un concepto que está atrás. Yo busco seguridad, busco confort, busco calidez, busco seguridad. Hay muchas cosas que pueden estar, digamos, detrás de esto. Pero en el caso de la hotelería principalmente, la calidad, la calidez es uno de los factores que hacen la diferenciación también. Y por último lugar, las ofertas. Si uno va a hacer una oferta, que sea una oferta atractiva también. Y como les decía, si bien por una parte es bueno hacer ofertas, ¿cierto?, para conseguir un objetivo comercial o un objetivo de ocupación o de tarifa promedio, etcétera. Abusar de las ofertas no es válido tampoco. Cuando la oferta es atractiva, el cliente la va a tomar. Así como les decía, el cliente percibe que la oferta, por ejemplo, un 2% de descuento en tu próxima estadía, probablemente no me satisfaga. Yo hago el cálculo, serán, qué sé yo, $2 de diferencia entre la tarifa normal y otra. Prefiero buscar en el mismo destino otro hotel que me ofrezca condiciones más atractivas para mí. Entonces, siempre deben tener en consideración eso. De que las ofertas que uno vaya a hacer o las promociones, los paquetes, sean atractivos para este potencial cliente. Y bueno, hay diferentes estrategias de pricing que se aplican en hotelería en general, que tienen que ver con distintos segmentos, como mencionó Iñaki al principio. Existen la estrategia por costo, estrategia por demanda, estrategia por segmento.
Acá, por ejemplo, existen estrategias que están basadas en demanda, que tienen que ver en hacer una diferenciación de precios cuando hay demanda muy alta en un destino o en una fecha específica. Yo voy a tender a subir mi tarifa, ¿cierto? Para poder generar, obviamente, mayores ingresos. Versus una tarifa quizás más baja cuando hay demanda muy baja. Entonces, esa es una forma de fijar precios en base a este concepto, que es en base a la demanda. Que se tienen que tener en cuenta varios factores, los datos históricos de años anteriores, la diferencia que hay entre cada nivel para fijar mi ocupación y que la ocupación sea correcta, y que haya una coherencia entre los precios también, que no sean solo al azar. Hay una segunda estrategia que es por segmento, que yo creo que lo conversábamos con Iñaki hace un rato, quizás para los hoteles es como la más complicada de manejar, porque empiezan a conjugar distintos actores, donde están las agencias de viaje, los tour operador, están las OTAs por un lado, está el cliente directo, entonces uno dirá, chuta, ¿cómo yo puedo conectar de manera, digamos, pareja o equilibrada con todos los actores que tengo, digamos, que reservan mi hotel? Porque finalmente son todos clientes. El individual no es distinto al tour operador o al grupo o al corporativo. Todos tienen algo. Entonces, esta es quizás como les decía, la estructura de tarifas más complicada, ¿cierto?, para manejar. Pero es bueno también tenerla en consideración de que se pueden ir mezclando distintas estrategias. Y se traduce finalmente en una estrategia dinámica. O sea, la mayoría de los hoteles que hacen revenue actualmente, lo que hacen es fijar diferentes estrategias o diferentes precios de acuerdo a la temporada, a la ocupación, a la demanda, al tipo de cliente. Entonces, de esa manera van flexibilizando sus tarifas y van subiendo y bajando de acuerdo a estos factores. Que requiere mucho tiempo, sí, requiere mucha, digamos, trabajo, ¿cierto? Ir monitoreando cómo va mi ocupación, cuál es la tarifa promedio óptima para esta fecha, cómo está mi competencia. O sea, uno casi que no se parece a estos dibujos animados antiguos, cuando uno hacía de todo. Esa es como la impresión que a mí me da cuando uno fija estrategias de precios dinámicos, porque tienes que estar atento a muchas cosas que están pasando alrededor. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quería comentar de la parte de hotelería. Eh, Ahora vamos con Iñaki, vamos a ver el caso práctico de un hotel y las herramientas también que nosotros ocupamos en DOT. Dale, perfecto. Gracias, Gaby. Ahí una cosa que quiero agregar acá de muy bueno esto que estuviste mostrando acá de la estrategia dinámica de precios, es que fíjense que si nosotros tenemos un solo precio, es decir, nuestra noche de habitación vale, supongamos, $70 para todos y en todo momento, un poco lo que hace el revenue management, que me estoy perdiendo si yo tuviese una estrategia de precio dinámico, como se ve en el cuadro de la derecha, donde voy teniendo distintos precios en distintos momentos para distintos tipos de segmento, me estoy perdiendo estos dos triángulos de acá de vender. O sea, estoy perdiendo un montón de ingresos, porque me estoy perdiendo de vender más barato en determinados momentos y me estoy perdiendo de vender más caro en determinados momentos. Entonces, el revenue un poco hace eso. Así que hoy no vamos a hablar tanto de revenue, vamos a hablar más de pricing. Obviamente el pricing es una parte muy importante del revenue management, pero no es todo, porque el revenue management es precio, más condiciones, más restricciones, más un montón de cosas más. Pero les vamos a mostrar una herramienta, les vamos a mostrar la cocina del departamento de revenue management de DOT. Y nosotros somos una herramienta de pricing que básicamente lo que hace es recolectar el precio de nosotros y de nuestros competidores. Y ahí me acuerdo un poco siempre una discusión sana de vuelta que tengo con mi padre, que tiene que ver con el libre mercado. Yo tengo una posición
económica más de pensamiento liberal. Y obviamente el pensamiento liberal se basa bastante en un libre funcionamiento del mercado, que los precios justamente es una conjunción entre la oferta y la demanda. Y un poco siempre mi padre lo que me dice es, está perfecto eso, pero no siempre existe toda la información disponible para tomar esa decisión. Es decir, si yo me voy a comprar una Coca-Cola en el supermercado de la esquina de mi casa, yo no sé cuánto está el precio a 5 cuadras de distancia, porque no tengo esa información disponible. Pero en la hotelería, algo que ha pasado es que a través de la tecnología, de las OTAs como Booking, Expedia, Despegar, hoy sí realmente tenemos la información disponible de los precios en todo momento y en la palma de nuestras manos con este instrumento que es un smartphone donde claramente podemos ver los precios que está cobrando todos nuestros hoteles. Entonces, eso en cierta forma genera una especie de minuto a minuto, como si fuese el rating de los programas de televisión, donde estamos monitoreando los precios de la competencia. Entonces, recuerden de vuelta la primera parte teórica, donde no solamente importa lo que hacen mis competidores, sino que también importa la demanda y también importa mis costos y mi margen. ¿Qué quiero decir con esto? En temporada alta, si yo sé que hay mucha demanda, lo que tengo que hacer es tener precios más caros, disminuir poner unas condiciones más estrictas y no me importa tanto mirar a mi competidor, porque la demanda va a estar y no tengo un enfoque tanto en costos. Ahora, cuando la demanda no es tanta, cuando estamos hablando de que la demanda baja y en definitiva el consumidor tiene oferta u hoteles para elegir, en esos momentos yo sí tengo que empezar a ver qué es lo que están haciendo mis competidores y ver cuáles los precios que están fijándose. Obviamente y teniendo en cuenta nuestra propuesta de valor, nuestros costos y los márgenes que queremos. Entonces, por eso es siempre importante tener este modelo de contraposición de estos tres enfoques, porque en algunos momentos algún enfoque prima sobre otro. Y les voy a mostrar la herramienta, voy a compartir pantalla. Voy a compartir mi pantalla, así vamos a mostrarle la herramienta que usamos de pricing nosotros, la cocina de nuestro equipo. Acá nosotros somos una herramienta que básicamente lo primero que se hace, que les voy a mostrar acá, es lo que primero que hace es configurar los competidores. Es decir, que uno, por ejemplo, acá estoy en un hotel y lo primero que voy a hacer es venir a settings, a configurar mis competidores. Entonces, en determinados hoteles lo que se hace es, se define un set competitivo primario y un set competitivo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Hay hoteles con los cuales son competencia directa. La vieja forma de determinar cuál es la competencia directa era el hotel de enfrente o el hotel de al lado. Hoy en día, recuerden que la competencia está más acá en el celular que en los metros cuadrados o en el territorio, porque en definitiva es con quién estamos compitiendo acá, con quién nos considera competencia la persona que está buscando en el celular o en la computadora. Entonces, en definitiva, ahí es importante determinar los competidores. Fíjense que acá uno define sus competidores y puede buscar un competidor secundario. Supongamos que yo acá en este hotel quiero buscar otro competidor. Voy a poner save y voy a buscar un nuevo. Acá me dice que llegué a la máxima de competidores, pero básicamente fíjense que si yo quiero buscar un competidor en este hotel, lo que agarro y digo, supongamos el Hotel Wyndham Nordelta en Tigre, en Buenos Aires, me aparece el hotel y elijo si es primario o secundario. Y acá me va a aparecer en el listado los hoteles en donde está cada ubicación de los hoteles. En este lo voy a poner como secundario. Y voy a poner save. ¿Qué es primario y qué es secundario? Hay hoteles
que yo compito en forma directa, porque son mis competidores directos, es decir, que el consumidor está viendo si va a nuestro hotel o a otros hoteles, y hay hoteles que nosotros queremos tenerlos a nivel de referencia, es decir, si nos sirve o no nos sirve, tenerlos en cuenta para ver qué es lo que están haciendo. Entonces, es importante entender esa dinámica de competidor primario y competidor secundario. Entonces, primer punto es definir bien el set competitivo, que esto tiene que ver mucho con el enfoque que dijimos de la competencia. Segundo enfoque, que tiene que ver con definir bien las habitaciones. En nuestro caso, las habitaciones son los productos. Entonces, lo que voy a buscar acá es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, algo que queremos hacer es que cuando yo estoy comparando la tarifa de un competidor, quiero que comparemos la habitación estándar con la habitación estándar de mi competidor. Y acá lo que vamos a ver es que yo vengo acá a Rooms, voy a Edit Types, y lo que me va a dejar el sistema que nosotros usamos es en todos los portales, ya sea en Booking, Expedia, Despegar, decir, esta habitación mía es similar a este otro tipo de habitación de este hotel competidor y de este otro hotel competidor. Entonces, de esa forma, voy igualando productos para poder comparar peras con peras. Es decir, para que cuando el sistema me compare la habitación estándar, me la esté comparando con la habitación estándar de mis competidores y no contra la habitación superior. Sobre todo porque en hotelería puede haber diferencias de casi el 100% a nivel de tarifas entre la habitación de entry level o la más barata y la habitación de high level, que es la más cara. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos, primer punto, definimos los competidores, le damos mucha importancia a esto. Acá trabajamos mucho con el dueño y con el propietario del hotel, porque por lo general, como pasa en el video de Juan, el hotel es el hijo, y por lo general hay una tendencia natural o la creencia de que su hijo siempre es mejor que los demás, nos pasa a todos, y en definitiva hay un poquito de distorsión ahí, entonces nosotros tratamos de llevar a tierra y definir bien el set competitivo primario y bien el set competitivo secundario, porque no se trata únicamente de quiénes cree el dueño que son sus competidores, sino quiénes son los competidores en función del huésped. Entonces, ahí una técnica que les recomiendo mucho es entrar a Booking, entrar a TripAdvisor y van a ver que al final de la página les va a decir hoteles que las personas que vieron este hotel también vieron a este y este. Y en definitiva ahí le está mostrando qué otros hoteles visitan sus huéspedes cuando ven su hotel. Entonces, primer punto, competidores, segundo punto, producto. Tercer punto, eventos. Acá importante, acá ya empieza a aparecer el enfoque de demanda. El enfoque de demanda tiene que ver con los eventos y tenemos que entender que si estamos ubicados en la ciudad de La Plata y que en la ciudad de La Plata hay un estadio de fútbol grande donde se hacen los recitales, que cuando viene YouTube, cuando viene los Rolling Stones o cuando vienen grandes grupos a tocar en ese lugar, tenemos que saber que hay gente que está dispuesta a pagar un poco más por ir en ese momento. Entonces, es clave, ahí con enfoque de la demanda, que ese día en particular que toca YouTube, estamos agregando más valor y la gente está dispuesta a pagar más en ese momento. Entonces, es clave que nosotros sepamos cuáles son los eventos que están disponibles. Esta herramienta lo que nos deja saber, aparte de las fechas especiales de nuestro país o del país donde está ubicado el hotel, son las fechas especiales de los países vecinos o de quien nosotros consideramos que hay demanda. Por ejemplo, para Buenos Aires o para Santiago de Chile, los feriados de Brasil son importantes, porque en definitiva, cuando hay feriado largo en Brasil, sabemos que los brasileros vienen o a Buenos Aires o a Chile, y en definitiva tenemos que tener en cuenta que es una fecha de potencial alta demanda. Lo mismo que los eventos deportivos, etc. Entonces nosotros en este panel de esta herramienta es donde volcamos los eventos. El sistema ya tiene precargado determinado tipo de eventos. Fíjense que si yo quiero
generar un nuevo evento. Vamos a poner acá. Acá puedo incluso darlo manualmente. Puedo poner, no sé, fiesta de la aceituna, por poner cualquier cosa. Fíjense, perdón, que me deja cargarlo acá, me dice de qué fecha hasta qué fecha, me dice qué tipo de evento es, y este evento automáticamente me va a aparecer en el panel de monitoreo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primer punto, competidores primarios y secundarios. Segundo punto, producto, habitaciones, mapear peras con peras, manzanas con manzanas. Tercer punto, eventos para determinar la demanda, enfoque de la demanda. Cuarto evento, definir piso y techo, enfoque de costos y enfoque también de cómo me voy a posicionar contra mis competidores. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener que definir estratégicamente, en función de los competidores que yo definí, cuáles son, cómo me voy a posicionar. Si yo tengo un producto que soy el mejor de mi set competitivo, como yo creo que le pasa al Hotel Territorio en Puerto Madryn, disculpen que vuelva con ese ejemplo, es el mejor hotel del destino, no porque lo diga yo, sino porque lo valoran los clientes de esa forma. Entonces, ahí voy a tener que entender dónde es que yo me voy a posicionar, porque yo voy a tener que monitorear mi competencia, pero la voy a tener que monitorear en función de un criterio. Entonces, algo que hacemos nosotros, fíjense, que ahora vamos a ver este ejemplo, es definimos en qué posicionamiento voy a tomar de precio yo en función de mis competidores. Esto no quiere decir que siempre lo voy a cumplir, pero quiere decir que tengo que tener una referencia de precio. Por ejemplo, en el caso de este hotel que es en Palermo, que ahora vamos a ver el caso práctico, el hotel palermitano que les mandé ahí un link de la página web, nosotros dijimos que la zona de pricing de este hotel, es decir, la zona de precio, tiene que ser entre 10% menos que la media de mis competidores y la media de mis competidores. Es decir, que si el promedio de mis competidores están $100, mi precio tiene que estar entre 90 y 100. Y voy a monitorear eso. Y que si estoy menos de 90, estoy barato. Y que si estoy más de 100, estoy caro. Como el precio es dinámico y los competidores lo manejan en forma dinámica, yo tengo que estar atento de no quedar descompetitivo con respecto a mis competidores, que es algo que hacemos acá. Y fíjense que en nuestra herramienta, algo que nosotros hacemos, fíjense acá, es definir la zona de pricing. Acá abajo, lo que está en verde es porque estamos muy baratos, lo que está en amarillo es porque estamos en zona de precio, y lo que está en rojo o en colorado es porque estamos muy caros. Entonces, en definitiva, en función de ese posicionamiento y en función del día a día, la herramienta lo que nos va diciendo es, nos va día a día diciendo cómo estamos nosotros con un estilo de semáforo en función de nuestros competidores en los canales, obviamente que esto existe, que son Booking, Expedia o Despegar o la propia página web del hotel, y en función de la regla de pricing, de posicionamiento que le hayamos puesto, nos va diciendo si estamos muy caros, si estamos muy baratos o si estamos en zona de pricing. Obviamente, nosotros no lo cumplimos a rajatabla. ¿Por qué? Porque la competencia se puede confundir también. La competencia puede no estar viendo algo que sí yo esté viendo. Por ejemplo, si yo me anoté bien que hay un feriado largo en Brasil y que va a haber mucha demanda de brasileros para ese fin de semana o para esa fecha en particular, si yo detecto que hay demanda o que va a haber una sobredemanda en esa fecha y que mis competidores no lo están viendo, yo me puedo arriesgar a subir mi tarifa en esos momentos. Entonces, tengo que saber leer la demanda, tengo que saber leer mis competidores y tengo que saber leer mis costos también. Entonces, los tres enfoques en distintos momentos determinados. Fíjense en este caso puntual, que acá en este hotel me va diciendo día a día cómo están los competidores versus cómo estoy yo. Y me va marcando con un semáforo dónde estoy más caro, dónde estoy más barato y dónde estoy más en zona de precio. Y esto obviamente lo puedo ver por los distintos canales, lo puedo ver por
noches, es decir, si yo quiero saber el precio de una noche o el precio de 3 noches, porque dependiendo del mercado va a variar. Por ejemplo, un all inclusive del Caribe o de República Dominicana, la estadía promedio son 7 noches y en realidad el precio no es con room only, sino que en definitiva es con all inclusive. Entonces tenemos que entender esa comparación de comparar peras con peras. Así que punto no menor e importante, definir el piso y el techo. Después obviamente configuramos los usuarios para que lleguen las alertas y lleguen los reportes. Fíjense que esta es una vista que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, fíjense acá reportes que nos llegan diariamente de este hotel. Nos van a decir, por ejemplo, acá estoy mirando este hotel. Fíjense, nos está hablando para el 3 de diciembre cómo fueron tanto nuestro hotel como la competencia moviendo la tarifa. Fíjense que este competidor, el amarillo, que es un hotel Howard Johnson, como el 3 de septiembre, hasta el 3 de septiembre venía con una tarifa de $79, pero el 3 de septiembre hizo un salto, después se quedó en 120, después la volvió a bajar a 115 y el 19 de septiembre la bajó de vuelta a 102. Entonces, yo no solamente voy monitoreando esto, cuál es la tarifa actual, sino qué es lo que estuvo haciendo mis competidores con sus tarifas, que no es menor. Obviamente esta herramienta tiene un gran enfoque de la competencia. Y en base a eso, nosotros vamos tomando algunas decisiones de precio. Obviamente esto no es revenue management, porque para revenue management tengo que mirar la demanda, tengo que mirar las restricciones, tengo que mirar cuándo vendo flexible y cuándo vendo en forma poco flexible con restricciones. Tengo que mirar mis números, mi ocupación, mi tarifa, mi presupuesto, a dónde quiero llegar, que eso es clave y lo hacemos nosotros todo el tiempo. Acá, fíjense que podemos ver el budget de este hotel que se llama Palermitano, donde vemos claramente el budget anual, vemos el on the books, que vendría a ser semana a semana cómo ese hotel está con respecto al presupuesto y hacemos una proyección. Pero en definitiva lo que les quiero transmitir con esto es que es importante monitorear los competidores y también es importante los otros enfoques. En algunos momentos prima más uno que el otro. Disculpen que sea repetitivo con eso, pero creo que es importante. Y acá, ya yéndome un poco más al caso práctico del Hotel Palermitano. El Hotel Palermitano, voy a volver a lo que es la pantalla, voy a dejar de compartir escritorio. Ahí justo no estaba viendo los comentarios. ¿Qué pasa si todos los hoteles de la plaza usan esta solución? Si todos los hoteles de la plaza usan esta solución y si vos tenés una regla de que tenés que estar 10% menos del competidor y tu competidor tiene la misma regla que vos y ninguno de los dos se aviva o se da cuenta, podés entrar hasta llegar al precio cero, Frankie. Pero obviamente por eso somos humanos todavía y a esta solución también le podés poner tu precio mínimo y le podés fijar, decir, che, mirá, enfoque de costos, mi precio mínimo es esto, yo menos de esto no vendo. O sea, yo a menos de esto no vendo, pase lo que pase, porque a menos de esto no me conviene. Entonces, como todo, claramente las herramientas son herramientas, hay que saberlas usar. Así que vamos un poco a lo que es el caso práctico de Palermitano, que lo voy a buscar acá. Este es un hotel que entró en febrero o enero del 2018 a DOT. Es un hotel que se llama Palermitano. Es un hotel que cuando nosotros empezamos a trabajar, es un hotel de 16 habitaciones operado por un dueño, con una ocupación anual de 40%, tenía $110 de tarifa, por ende un RevPAR de $44, usaba solamente 2 canales, Booking y Expedia, y casi no tenía ventas en lo que son los canales de Tour and Travel y corporativo.
Esta fue la situación con la que nos encontramos cuando recibimos el hotel y lo transformamos en Hotel Palermitano by Deco. En esa situación lo primero que hicimos fue, aparte de definir un presupuesto y aparte, lo primero que hicimos fue analizar la competencia y definimos los competidores con este hotel que se llama Bain Boutique Hotel, que de hecho es un hotel muy bueno, con muy buena reputación de un amigo, 8.7 en Booking tiene actualmente. Otro hotel en Palermo que se llamaba El Hotel. Otro hotel que se llama Vitrum, que también está en Palermo. Otro hotel y en función de eso armamos este set competitivo primario y también armamos un secundario. Los que les conté son los primarios. Lo primero que nos dimos cuenta es que todos estos competidores tenían mejor reputación o mejor calidad que nuestro producto. Todos estaban arriba de 8.5 en Booking o de 4,5 en TripAdvisor y en Google, cuando nuestro producto estaba en 7.8. O sea, claramente teníamos un problema de descompetitividad en la calidad percibida del cliente con respecto al producto. Después, en términos conceptuales de infraestructura, estamos muy parecidos. De hecho, yo creo que este producto en algunas cosas es mejor. Y de hecho tenía whys o historias, como contó Gabriela, para contar. Cuando empezamos a ver este hotel, el hotel fue diseñado por de hecho, el hotel tiene capitales irlandeses y fue diseñado por un diseñador irlandés que se llama David Collins, que es el diseñador y decorador y arquitecto oficial de Madonna. Entonces nosotros creímos que esa fue una historia que teníamos que contar también en su momento, para empezar a agregar valor agregado. Pero claramente teníamos un problema porque por más David Collins o arquitecto o Madonna, la gente venía y decía que tenía 7.8, que la calidad no era muy buena. Cuando el competidor estaba en 8.7, 8.8, incluso arriba de 9, nosotros estábamos por debajo. Y aparte de eso teníamos una tarifa más cara que los competidores, que la media de la competencia. Entonces, claramente la estrategia, dijimos, tenemos que cambiar el set competitivo, definir estos competidores que definimos, armar un segundo set competitivo para tener como referencia que eran los hoteles boutique de Palermo, que cobraban más caro, pero que nosotros no nos íbamos a referenciar con ellos. Y definimos una estrategia que es esta, que está acá, que básicamente era estar en menos del 10% y la media de los competidores. Es decir, que nuestra zona de pricing iba a estar siempre 10% por debajo. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar con el hotel en reputación. Y esto fue clave, porque cuando yo les muestro los resultados, claramente van a ver que la tarifa promedio baja, fíjense todo el trabajo que fuimos haciendo, pero pasamos, fíjense lo que es la elasticidad de la demanda en esto. Pasamos de tener una ocupación de 40 a una ocupación del 80. Obviamente la tarifa bajó $20, pero el RevPAR, que es la medida que combina tanto la tarifa como la ocupación, pasó de 44 a 72. Y el hotel claramente a partir del tercer mes empezó a tener ganancia. Entonces, lo que les quiero contar acá, que no es lo que nos pasa en muchos hoteles, no de subirle los ingresos, pero de que en este caso tuvimos que bajar la tarifa, porque claramente el valor percibido del consumidor con respecto al producto y a sus competidores era menor. Entonces tuvimos que bajar la tarifa, trabajar en la reputación. De hecho, el hotel hoy creo que está en 8.4 en Booking, o sea, subió notablemente a través del monitoreo de reputación, a través de mejorar las cosas que los clientes nos decían que había que mejorar. Subimos la cantidad de canales, o sea, de 2 pasamos a 12, no tenían operadores y pasamos a 20 operadores turísticos vendiendo el hotel y también a empresas corporativas de la zona. Hay un distrito audiovisual en Palermo, muchas agencias de diseño, muchos productoras de televisión y de videos, y trabajamos con ellos también. Entonces, claramente en este ejemplo se ve plasmado que la estrategia de pricing fue la correcta, porque lo que necesitábamos hacer era bajar un poco la tarifa, que de hecho fueron $20 sobre 110, es aproximadamente el 17% más o menos, para poder
subir claramente la ocupación, más que duplicar la ocupación. Es decir, que una baja del, para que les voy a decir el número exacto, 20 sobre 110 es un 18%, o sea, un 18% de baja promedio de la tarifa nos generó un 100% de aumento en la ocupación, generando un 63% de aumento en los resultados totales de ingresos del hotel. Y el hotel pasó a estar positivo de resultados a partir del tercer mes. Entonces, claramente, esto fue una estrategia de pricing que funcionó. Entonces, les queríamos contar esto, tengan en cuenta los enfoques, tengan en cuenta la competencia, tengan en cuenta la demanda, pero tenemos que tener una estrategia de pricing correcta. Así que, un poco, si quieren, nos quedan unos minutos, si quieren pasemos a una serie de preguntas, que vi que había varias. Yo lo que voy a hacer es voy a habilitar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El modo preguntas. Así que los que tenían preguntas guardadas o aquellos que le dije que se guarden la pregunta para preguntar, pueden preguntar en el chat y yo lo agrego como una pregunta a medida que voy viendo. Acá Rubén Omar nos dice, muchas gracias Iñaki y Gabriela, muy bueno. Bueno, gracias. Así que yo me acuerdo que nos habían hecho una pregunta de loyalty, nos habían hecho una pregunta, ¿cómo lograr? Ahí hay una pregunta. ¿Cómo lograr en estos tiempos post pandemia Ahí dice, mantener precios altos y miras tu competencia y cada vez bajan más. Sí, ahí fíjense que se les habilitó público y modo preguntas y respuestas. Los próximos vayan haciéndola en modo preguntas y respuestas, pero Ivonne Echavarría nos pregunta, ¿y cómo lograr en tiempos de post-pandemia mantener precios altos y mirás tu competencia cada vez que bajan más? Bueno, yo te digo mi opinión de lo que pienso. Como todo mercado, cuando la demanda baja y la oferta se mantiene, hay una tendencia natural a que los precios bajen. Ahora, eso no quita que nosotros sigamos con eso nuestros competidores y que nosotros hagamos lo que nuestros competidores hagan. Claramente va a haber una bajada de precios en esta época, claramente, porque lo que está pasando es que la demanda va a ser menor que la oferta o el stock existente de habitaciones en los destinos. Ahí lo que nosotros tenemos que saber es cuál es nuestro piso en general, independientemente de lo que hagan nuestros competidores, no estar 10% abajo, sino saber hasta dónde nosotros aceptamos una tarifa o no aceptamos otra tarifa. O sea, enfoque de los costos más el margen y enfoque de la competencia. Pero claramente, sí, Ivonne, sí, va a haber una baja de tarifa. De hecho, lo que más le preocupa al mercado hotelero hoy en día no es tanto la ocupación, sino que lo que creen que va a haber es una baja de tarifa mucho más importante. Naturalmente, pasa eso, sobre todo en los mercados que no están concentrados, donde no se pueden juntar 3, 4 hoteleros y definir una tarifa piso, sino que todo el mundo toma decisiones en particular. Claro. Otra pregunta más. Aparte que también pasa que hay mucha gente que, claro, los hoteles van a tratar de entrar en este juego de la guerra de precios precisamente para captar demanda, como decías tú. Pero yo creo que también es una oportunidad para pensar como un poco fuera como de la caja, por decir así, y ver cuáles son las alternativas que localmente puedo aplicar. Acá, por ejemplo, en caso de Chile, hay algunos hoteles que tienen presupuestado abrir ahora a partir de octubre y están generando o están tratando de incentivar la demanda interna de personas que estuvieron en cuarentena durante mucho tiempo con ofertas atractivas para ofrecerle a este potencial cliente que es, por ejemplo, de santiaguino para reservar acá en Santiago, una experiencia como
sale de tu casa un momento, te ofrecemos una experiencia con una cena, con masajes, etcétera, dependiendo del hotel, ¿cierto? Pero le ofrecen algo adicional. Entonces, desde ahí, claro, es una oportunidad para ir viendo también otros segmentos, otros de clientes que podrían acceder a mi hotel. O sea, y ahí uno puede, como decíamos, poner en valor lo que yo ofrezco a un precio justo sin entrar en esta guerra desmedida de precios. Pero yo creo que también cada destino se comporta de manera distinta y ahí uno tiene que ir viendo también cómo estratégicamente, ¿cierto?, hacer este juego, de ofrecer, ¿cierto?, o de tener una estructura tarifaria dinámica, como hablábamos, y también, por otro lado, captar a clientes con una buena tarifa, ¿cierto?, pero a cambio de una experiencia. Yo creo que también está el juego. Claro, claro, claro. Sí, es así. Y ahí Omar Pastor, que tiene un emprendimiento de cabañas que son by justamente está dentro de lo que es DOT, con la marca DEC, que es de cabañas. Nos pregunta, ¿influye mucho el destino para entender el segmento al que se puede apuntar? Seguramente debe haber un techo en el precio, porque por más que la demanda sea alta, si nos pasamos de ese techo, nos puede jugar en contra una calificación posterior en cuanto a precio-calidad. El competidor puede no tener una tarifa dinámica y mucho menos un sistema profesionalizado de precios. Correcto, sí. Es cierto que claramente vos por tu cabaña en Esquel difícilmente puedas cobrar $3.000 y seguramente si cobras $3.000 la noche vas a recibir una reseña negativa porque comparativamente contra otros hoteles del mundo, los hoteles de $3.000 son hoteles de hiperlujo asiático y en destinos en particular. Pero tenemos que tener en cuenta el ejemplo que te contaba antes, Omar, que también la demanda influye. ¿Por qué? Porque si en Esquel se jugase el Mundial de Fútbol o la Copa del Mundo, seguramente puedas cobrar, no 3.000, pero puedas cobrar más cerca de los 1.000. Entonces, la demanda también tiene que ver, o el valor que vos agregás en ese momento determinado para cubrir una necesidad determinada. Así que también tiene que ver eso, porque en ese momento el valor que vos estás agregando es la escasez de camas que hay en Esquel si se juega una Copa del Mundo en Esquel. Obviamente estoy hablando de una situación utópica, porque no creo que se juegue la Copa del Mundo ni que en Argentina, ni que Esquel sea sede. Vamos a ver otro que es Carlos Carlos Vizcarra nos pregunta buenos días, un poco haciendo el tema, ¿cómo saber el precio de alquiler mensual para un hotel de 16 habitaciones? Ahí, Carlos, lo que no sé es, entiendo que debe ser un emprendedor que alquila un hotel y lo opera. ¿Cómo saber el precio mensual? Te digo una técnica que nosotros usábamos. Por lo general, el modelo de alquilar un hotel para operarlo, le tiene que dejar una renta al dueño y una renta al que lo opera, lo alquila. En esos momentos, uno de los problemas que hay es que en la mala, o cuando hay una mala situación del mercado, no hay tanto espacio para que se genere una renta de alquiler y el que lo opera pueda ganar dinero. Pero independientemente de esa situación particular, eso es lo que creo yo de los alquileres de hoteles, es que por lo general una regla que nosotros usamos es que tiene que ser el 50 y el 50. Es decir, que si vos ganás 10, el alquiler tiene que ser 10. Obviamente, el dueño del hotel va a querer un fijo y vos vas a querer que sea variable, si sos el inquilino. Pero un problema que hay en estas situaciones es que el dueño o el propietario del inmueble, si lo venía operando, le daba una X renta, supongamos 10, y lo quiere alquilar por la misma renta. Y el inquilino le va a decir, ¿cómo te voy a pagar yo 10 si vos le sacabas 10? Yo te puedo pagar 5, o a lo sumo te puedo pagar 7 si espero ganarle un poco más yo porque sé operarlo mejor. Pero en cierta forma es mitad y mitad. Es un poco una regla que nosotros usábamos bastante. Vamos a ver otra acá.
Acá preguntan, ¿alguna herramienta similar a OTA Insight que sea gratuita? Nosotros en nuestro caso, en todas las franquicias incluimos la herramienta que, como bien dice Viadelis Guerra, es OTA Insight. Está incluida en nuestros paquetes de franquicia y trabajamos mucho con el propietario. En este caso en particular, herramientas gratuitas, hay una que es la de Booking, pero la va a sacar, que se llama Price Intelligence, me parece. La tiene Booking, es solamente de Booking, no es tan completa con esto, pero creo que a partir de octubre, o sea, ya, o noviembre, la dan de baja. Así que no veo algo que sea gratuito. ¿Cómo competir con la ilegalidad con precios muy bajos? Luz Marina, me imagino que te debes referir a lo que sería alquileres temporales en hoteles, en lugares donde hay Airbnb, que Claro, ahí es yo... importante entender de que existe un mix entre las distintas opciones de alojamiento que pueden haber en un destino. Están digamos, como las acomodaciones no formales, están las formales y las no formales. Y ahí también, o sea, va a depender del tipo de cliente que opte por una de estas alternativas. Para hacer su reserva. Yo creo que ahí es importante entender cuál es el tipo de cliente al que yo quiero atraer y focalizarme en eso. Pueden haber un montón de clientes que puedan segmentar por precio, como decíamos hace un momento, pero si yo quiero un cliente fiel que aprecie mi servicio, me deje buen comentario por el que yo le quiero ofrecer, probablemente mi foco va a ser otro. O sea, voy a tratar de Sí, conectarlo desde otra forma y no, como decía, por precio. mi óptica, yo creo que algo le roba de demanda a los hoteles, los Sí, claro, Airbnb, claramente. pero creo que cubre otra necesidad. O sea, si vos vas por 2 días por trabajo a algún lado, yo en lo particular no me voy a un Airbnb por 2 días por trabajo. Prefiero ir a un hotel y creo que a Mus le pasa lo mismo. Ahora, si son estadías más largas, depende el destino. Yo creo que Airbnb es muy fuerte en los destinos de ciudades donde las ciudades caras, por ejemplo, Airbnb en New York, en París, en Chicago, en Tokio, en Barcelona, en Madrid. En definitiva, ahí son ciudades que los hoteles tienen tarifas de entre 150 a $300 que van en ese rango. Entonces un Airbnb se diferencia por precio ahí, porque en definitiva no tiene servicios. Entonces compite en otro rango de precio. Yo creo que compite en otro rango de precio igual Luz. Sí. Yo creo que le ha sacado demanda, pero yo no lo veo como algo terrible. Esa es mi opinión y no creo que sea una batalla para dar. O sea, me parece que va a ser como luchar contra el email o luchar como la industria de la música que luchaba contra, no me acuerdo, contra Napster. Napster. Sí, contra Napster. Sí. Eh, una más, y disculpen que, ¿cómo será el revenue pricing post-COVID con reservas que no van a tener prepago, penalidad por cancelación? Sí, claramente el revenue management nace no por una falta de demanda, sino por un exceso de demanda y ver cómo optimizar las ganancias en cierta forma. Es decir, nace de ponerle restricciones a los segmentos que están dispuestos a pagar menos para maximizar la ganancia. Claramente el revenue cambia totalmente porque vos vas a tener una situación de falta de demanda. Y en la falta de demanda, o situación de panza vacía, cualquier cosa nos viene bien. Si viene por donde venga, nos viene bien. Pero claramente hay que replantearlo, hay que elegir los competidores de vuelta porque no todos van a estar vivos o no todos van a estar abiertos. O sea que vas a tener que elegir bien quiénes son tus competidores nuevos. Y claramente la penalidad, la cancelación, las restricciones, que eran cosas fundamentales a la hora de restringir ciertas tarifas para diferenciarlas de tarifas que eran más flexibles, no van a existir, pues son
todas flexibles. Entonces, claramente, eso es algo que cambia y está cambiando. O sea, que hoy en día... Claro, y Eh, muchas veces los sí, clientes también aprecian que las empresas se pongan del lado de ellos, ¿cierto? Y puedan flexibilizar sus condiciones. ¿Cuántos casos hay en redes sociales que digamos, se habla mal, por ejemplo, de empresas que no hacen devolución o que, no sé, gente que reservó tarifas no reembolsables y las empresas no se ponen de parte del pasajero considerando de que es una situación extraordinaria, o sea, algo que no va a volver a pasar? Entonces, yo creo que también los clientes aprecian eso. Cuando el hotel dice, ok, voy a flexibilizar contigo, empatizo contigo, te doy opciones para no perderte, porque si fuera por eso, el cliente podría elegir cualquier hotel. Pero si tú eres exacto. flexible y abierto a que hay cambios en el mercado, ¿cierto? Y en las condiciones del juego actualmente, uno puede tener una ganancia. Muy bueno, Gaby, sí, correcto. Y acá hacemos la última, está Francisco Ovalle. Antes que nada, Francisco, no te conozco, pero te quiero felicitar. Todo nuestro equipo, ya sea desde Gabriela hasta Claudia, Lucas, Carlos y todo el equipo que está detrás con tu hotel, nos hablan maravillas de vos. Para nosotros es un lujo tener un propietario tan profesional y tan prolijo en el manejo. Así que lo quería hacer públicamente porque vi que hiciste la pregunta y para nosotros es súper importante tener un propietario del otro lado que trabaje con nosotros en todo esto, porque nos nutrimos también del conocimiento del mercado y de tus conocimientos también. Así que a tu pregunta, ¿cómo opera el pricing y el concepto de fidelización? Ahora creo que vale mucho más el cliente que se repite cada cierto tiempo. Sí, coincido, la fidelización es algo que se ha ido perdiendo, sobre todo por tener tanta información disponible tanto tiempo. O sea, todo el Internet ha hecho que seamos un poquito más agnósticos a las marcas en general, pero sí creo en lo que vos decís de que nosotros tenemos que trabajar sobre esa fidelización, ya sea no solo de un programa de lealtad como el que tenemos nosotros, sino también desde el servicio, desde la reputación y desde el contacto con el cliente. Ahí yo vi algo de Frankie, que Frankie decía por el chat, hay que llamar a los clientes y hablar. Bueno, es fundamental contactarse, hablar, chatear por WhatsApp, por lo que sea. De hecho, está muy bueno el sistema que tenemos nosotros, donde tenemos todo unificado, lo que es la comunicación con el cliente de email, comentarios de Facebook o chat por WhatsApp, lo tenemos unificado en nuestro sistema. Es clave la respuesta rápida, es clave hablar, es clave que haya un humano que le diga hola, ¿cómo estás? Así que sí, creo que es importante que se repita, hay que trabajar en esto. Hoy un cliente nos va a costar más mantenerlos y es importante no perderlos, ¿no? Así que, Claro. Y ahí Francisco, también es muy bueno. importante, para complementar, que no solamente vale la gestión que yo pueda hacer por mail, por WhatsApp o toda la comunicación que yo tenga, si al momento de este pasajero llegar al hotel, mi staff no tiene, digamos, no está alineado con lo que yo estoy transmitiendo a través de mis mensajes de correo y pasa como un pasajero normal. Entonces ahí también lo que siempre conversábamos es de tener coherencia en la estrategia, que sea coherente. Si yo tengo una estrategia comunicacional que dice que tú te vas a sentir como en tu casa cuando llegues, obviamente a mi staff también tiene que saber de que cada persona tiene que sentirse de esa forma. Y de esa manera se cierra el círculo para el pasajero y dice, ya, acá está, invertí bien mi dinero y está todo el mundo está bien. Muy bueno. Ahí quiero seguir contestando, ¿eh? Es como que veo preguntas, están muy buenas. Hay una de Adolfo que dice, para que la tengo acá, recién la vi. Modo de preguntas y respuestas. Ah, acá está. ¿Cómo van a considerar la historia post-COVID para el pricing y el revenue? No la vamos a considerar. O sea, yo creo que el año que, o sea, abril del 2021 se va a tener que comparar contra abril del 2019, si es que se puede. Porque abril del 2020 no es parámetro. Entonces, Claro. claramente, todo lo que es el análisis que es
same day last year, o cuál es mi ocupación versus la misma ocupación el año anterior, o proyectando para adelante, de cómo es mi ocupación hoy para octubre versus el mismo día de septiembre del año pasado para octubre del año pasado. Esa data no es fidedigna porque el hotel estaba cerrado. Entonces, claramente, el 2020 no va a ser un año que va a ser parámetro de comparación para años posteriores. Lo vamos a tener que comparar con el siguiente. O sea que los sistemas de revenue management va a haber que cambiarlos porque todos comparan contra el año anterior. Así que muy buena pregunta, Adolfo, porque sí, es cierto. Así que bueno, ahí damos por terminada. Una más, perdón. Esta de Diego. ¿Qué opinas de las reservas flexibles sin exigir tarjeta con garantía? Mirá, yo, previo al COVID, opino lo siguiente. Yo opino que en reservas de último minuto nosotros lo teníamos en muchos hoteles esto. ¿Qué quiere decir? Está probado que menos pasos en la reserva desde un celular, o sea, completar menos información, o sea, aumenta la conversión. ¿Esto qué quiere decir? Si yo te pido el nombre, el apellido, la edad y la nacionalidad, convierte menos que si yo te pido el nombre y el email. ¿Por qué? Porque la gente lee menos y está menos dispuesta a completar información porque es fiaca, porque le da fiaca o le da trabajo completar más cosas. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que las reservas de último minuto, si nosotros tenemos la opción de que no exijamos tarjeta como garantía, si nosotros siempre estamos en un momento de baja demanda, donde siempre el hotel duerme con habitaciones vacías, como claramente sabemos, la habitación del día de ayer no la podemos estoquear y no la podemos vender nunca más. Teniendo en cuenta ese concepto fundamental del revenue y de la hotelería, de la capacidad fija y que tenemos un inventario perecedero, en función de eso, claramente yo estoy a favor de eso, de las tarjetas, de no exigir tarjeta como garantía. Porque si esto me hace aumentar la conversión de reservas de último minuto, bienvenido. Ahora, si estamos con la panza llena, con el hotel lleno, con las reservas explotadas, y te digo, no tomes reservas flexibles sin exigir tarjeta como garantía, porque probablemente tengas un no-show, que de hecho los tienen. Es un incobrable. Y es un incobrable. Entonces, esa reserva le quitó el lugar a una reserva que sí venía con garantía o que sí pudiste precobrar. Entonces, todo tiene que ver con la situación en la que estés. Claro. Por eso es importante analizar la demanda. Entonces, la respuesta es, depende. En momentos de alta demanda, no. En momentos de baja demanda, sí. Así que bueno. Y también depende de la ocupación del hotel. Si todavía al día, no sé, al día de hoy todavía me quedan habitaciones que no logré vender en tanto tiempo y son, no sé, las 7 de la tarde y no las puedo vender, pues que una last minute te sirva para, digamos, tener la ocupación óptima. Pero por eso es depende del objetivo del hotel, de lo que quiera percibir. Hay gente que se guarda habitaciones por si acaso se le llega a echar a perder una o tiene que hacer una modificación. Hay gente que las vende todas. O sea, yo creo que depende del tipo de hotel y de la administración, de cómo lo quieran llevar. Exacto. Bueno, la última. Estoy diciendo, ya vengo hace tiempo diciendo la última, pero bueno. Ludwig nos dice, no podemos olvidar que en los factores subjetivos en la apreciación del potencial cliente, las expectativas son claves y el precio es definitivamente un generador de expectativas, no siempre de manera beneficiosa. Sí, 100% de acuerdo. No ahora, pero hace un tiempo, las OTAs te exigían un cupo mínimo. Es decir, que te exigían un cupo mínimo de X habitaciones. Y los hoteles, suponete, vos tenés un hotel de 20 habitaciones, 30 habitaciones, supongamos, y Booking te exigía tener 3, Despegar 2 y Expedia 2, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? A vos te entraba un grupo en el hotel que no venía por ninguno de esos canales, te tomaba todo el
hotel y vos no podías cerrar disponibilidad en ese hotel porque tenías un cupo mínimo. Entonces, ¿qué hacían los hoteles? En vez de cerrar por inventario, cerraban por precio, es decir, ajustaban por precio. ¿Qué hacían? Subían la tarifa a 500, a $1.000. En momentos de alta demanda, a veces aparecía un loco que reservaba a 500 o a $1.000. Claramente esa era probablemente una reserva, una reseña negativa, un review negativo, porque generaba una expectativa, porque uno cuando el precio forma expectativas también, porque uno tiene una referencia de que, o sea, uno en el imaginario de todos, una reserva, una noche de $600 es una reserva muy cara. Es una noche Claro, de habitación muy cara en todos lados. O sea, es caro sí. Yo para... recuerdo, sí, yo Sí, recuerdo esa práctica que se hacían en varios hoteles precisamente para no cerrar disponibilidad, se colocaban tarifas muy altas, superando los $1.000 por noche, para no cerrar disponibilidad, pero claro, nos faltaba la persona que reservaba esa noche y claro, como dices tú, generaba un comentario negativo. Y ahí volvemos exacto. un poco a las razones de compra. O sea, puede que haya gente que esté dispuesta a arriesgarse a gastar esa cantidad de dinero porque quizás en el destino no hay otros alojamientos alternativos que cumplan con sus expectativas y él está dispuesto a pagar mucho más por ese hotel. Entonces ahí, como decía, hay que tener mucho ojo en eso. Hay que tener ojo, exactamente. Sí. Y obviamente a mayor diferenciación o a mayor, cuanto más únicos somos, más podemos cobrar. La entrada de Wimbledon cuesta aproximadamente 20 o 30 veces más que una entrada del ATP de Buenos Aires o el viejo Challenger de Viña del Mar del torneo de tenis. Entonces, claramente tiene que ver con lo único que es cada uno de los productos. Entonces, como conclusión, hay que mirar las tarifas de los competidores, hay herramientas para poder hacerlo, hay que determinar un precio relativo con respecto a nuestros competidores, pero también hay que mirar el valor que nosotros generamos, también hay que mirar la demanda y al mismo tiempo también tenemos que saber nuestros costos, porque claramente no vamos a estar vendiendo a pérdida todo el tiempo. Pero bueno, gracias Gaby, la verdad muy buena la presentación. Los invito a todos van a recibir un email para que vean el webinar de vuelta. Aquellos que quieran la presentación la pueden pedir les voy a escribir acá, development@hotels.com. Los invito a la gente de Chile también a contactar a Gabriela, que sabe mucho de lo que es la industria, la distribución, del pricing y de la tecnología en la hotelería. Y al mismo tiempo invito a todos los demás de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, de Centroamérica. Los invito a contactar a nuestros representantes. Pueden mandar un mail también ahí a development@hotels y los podemos contactar. Nosotros el tema de pricing y de revenue management es algo que lo tomamos muy en serio en nuestra cadena, porque nosotros creemos que es fundamental no solo dotar de herramientas, sino que acompañar al propietario en este proceso de decisiones. Así que gracias Gaby, gracias a todos por Sí. asistir. Tuvimos una asistencia de más de 200 personas, y así que estoy muy contento con la asistencia y con las preguntas, porque veo que, que todo el mundo siguió preguntando y fue muy bueno. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias a todos, estamos muy contentos y bueno, en este caso voy a mandar un mensaje para la gente de Chile que me contacte a mí directamente por dudas, por la franquicia o cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Adiós.